El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y le dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene, se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos sigue sorprendiendo cada vez con esas parábolas, con esas historias que dicen tanto y a la vez lo mantienen a uno entusiasmado, interesado en ver qué es lo que estaba pasando en ese momento con esa historia que él está contando. Esa era la manera de enseñar de Jesús, decir grandes cosas en formas de parábola, de manera que las entendieran quienes, él mismo decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. El día de ayer y antier mirábamos a Jesús pasando por Jericó, pero él va camino a Jerusalén. Y allí el día de hoy dice: ya antes de llegar a Jerusalén, toda la gente pensaba que él iba a Jerusalén ya a declararse como rey, como libertador, que iba a empezar ya su batalla contra aquel pueblo que los tenía oprimidos. No olvidemos que el pueblo de Israel había pasado por muchas diferentes situaciones ante diferentes gobiernos que lo habían gobernado y controlado desde hacía muchísimo tiempo. El último rey que ellos habían tenido había sido Salomón, y después de ahí se dividieron, los conquistaron y los desterraron muchas veces. Otras les permitían regresar nuevamente a su tierra, otros gobiernos venían y los gobernaban, etcétera.
Por eso el pueblo estaba esperando un líder, un Mesías, un caudillo, alguien que los levantara, que los sacara y los uniera nuevamente como pueblo y los liberara de ese pueblo opresor, que en este caso eran los romanos en ese tiempo de Jesús. Camino a Jerusalén, la gente pensaba, ahora sí, ya llegó el tiempo. Ahora sí Jesús se va a proclamar como ese libertador, como ese caudillo, como ese guerrero, y vamos a volver a tener nuestro poder y nuestra autoridad como pueblo, y vamos a estar nuevamente unidos. Y Jesús no les dice sí o no, ni los saca de dudas, pero en cambio les dice esta parábola. Una parábola llena de un significado con tantas cosas allí, con tanta revelación para aquellos que pudieran entender en ese momento. Empieza diciendo, había un hombre de la nobleza que salió para ser nombrado rey. Y antes de salir llamó a sus empleados y les entregó una moneda a cada quien para que la trabajaran y la invirtieran. Y él se fue. Pero las partes de su gobierno, de su pueblo, mandaron un aviso antes donde lo iban a hacer rey para que no lo hicieran rey. Pero fue ordenado rey, fue nombrado rey. Y regresó y empezó a pedir cuentas. Simplemente analizando ese pequeño inicio de esta historia, Jesús ya está poniéndose él como rey. Más adelante estaremos mirando esta lectura donde él está ante Pilatos y él le dice, eres rey. Y dice, yo he venido a este mundo para ser rey. Pero mi reinado no es de este mundo. Si fuera así, todos los ángeles se hubieran unido para luchar. Mi reinado no es de este mundo, pero para eso vine, para ser rey. Allí se estaba diciendo al pueblo de Israel, yo soy esta persona de esta historia que salió para ser nombrado rey. Pero alguien no quería que fuera nombrado rey. Allí directamente no está diciendo nombres, pero está reflejando a los escribas, fariseos, doctores de la ley, que se oponían totalmente a Jesús, que lo atacaban constantemente. No querían que fuera nombrado rey. Pero sigue diciendo la historia, pero fue nombrado rey. Y vino a tomar cuentas de aquellos siervos que les había dejado la moneda. Ahora Jesús está tomando el papel de rey y que llega a hacer justicia, a hacer un juicio y pedir cuentas a aquellas personas que se les confió el cuidado o invertir aquella moneda. En el Antiguo Testamento tenemos muchas personas que se esmeraron por hacer la voluntad de Dios, empezando desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, etc. Podemos nombrar muchísimo. Y el tiempo de Jesús, encontramos a un pueblo totalmente dividido, a un pueblo abandonado, un pueblo olvidado y que está solamente manipulado por un grupo de personas que no han dejado al pueblo saborear ni tener ese contacto con Dios, porque ellos han custodiado las escrituras al grado de no dejarlas saber a nadie. Y al contrario, están cargando con impuestos, están cargando con varios preceptos durante el día que tenían que observar el pueblo. Y Jesús se está refiriendo a ese empleado vago, holgazán, flojo, que no quiso invertir su moneda y mejor la guardó. Se le va a quitar, dice.
por tu boca has sido condenado. Por su boca los escribas, fariseos y doctores de la ley fueron condenados, porque muchas veces se opusieron a Jesús, lo retaron abiertamente, y ellos no han hecho nada, absolutamente nada, por su pueblo para traer ese amor de Dios a los demás. Jesús en esa simple historia está atacando directamente, abiertamente, a los escribas, fariseos y doctores de la ley y alzando a todas aquellas personas que han aceptado y han trabajado para dar a conocer a Dios a los demás. Quítenle eso y dénselo al que tiene 10 monedas. Y la gente dice, pero ya tiene 10, pues al que tiene se le dará y al que no tiene aún eso poquito se le quitará. Parece una cosa que no está bien hecha y menos hablando de Dios. Como que lo que no tiene aún lo que tiene poco se le quitará para dárselo al que tiene más. El domingo pasado hablábamos de talentos en lugar de la moneda, talentos, dones, con lo que Dios lo ha bendecido a uno para venir a trabajar para el reino de Dios. Y cuando dice, ese que no lo ha usado se le va a quitar, ¿cuántas veces miramos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, entre nuestro círculo de amigos, personas tan talentosas que dices, se asombra uno de mirar ese talento que tienen, sea para la lectura, para reflexiones, para música, para diferentes casos. Pero llegando después de mucho tiempo, años, se vuelve a encontrar uno con ellos y dice, ¿qué pasó? El talento, ¿dónde lo dejó? Si él tenía talento, sobre todo cuando eran niños que apenas lo empiezan a desarrollar. Y llegan adultos y ese talento desapareció. ¿Por qué? Porque no lo cultivaron, no lo trabajaron. A eso es a lo que se refiere la Escritura. Quítenselo porque no lo ha usado para trabajar para Dios. Le quita, con esto está quitándole toda autoridad, toda credibilidad al pueblo de los escribas, fariseos y doctores de la ley que se habían agarrado con los mandatos, con las leyes de Moisés para tener atado al pueblo. Quítenle esa autoridad y dénsela al que tiene más. Y viene Jesús e instituye ese nuevo orden entre unos simples pescadores, entre publicanos y prostitutas. Allí viene Jesús y funda su reino. Y mira la entrega de todos ellos, especialmente de sus discípulos, que han dejado todo para seguirlo. La mayoría de ellos eran casados y habían abandonado a sus familias. Las habían dejado para seguir a Jesús. Y Jesús les otorga a ellos esa moneda de aquellos que no la habían trabajado. Ahora les corresponde a ellos ponerla a trabajar para el reino de Dios, para crecer ese reino del que Jesús vino a anunciar. Y la respuesta de que también lo han trabajado es el por qué ahora estamos nosotros aquí. Gracias a esos trabajadores fieles que supieron invertir aquella moneda que Jesús les había confiado. Ahora todo el mundo conoce a ese Jesús. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvado al ser contado entre uno más de los discípulos de Jesús con su bautismo. Nosotros somos el resultado de ese esfuerzo, de esa inversión, de esa moneda que fue confiada a los apóstoles. Y de ahí empezaron a surgir cantidad de personas
con ese mismo deseo de compartir el mensaje del reino a los demás. Cuántos mártires derramaron su sangre, pero gracias a todos ellos, nosotros tenemos ahora la gracia de podernos nosotros salvar también, porque somos ahora parte de ese pueblo elegido por Dios. Pero ahora, después de 2000 años, bien podríamos poner esa historia, esa lectura adaptada a nuestro tiempo. Jesús vendrá nuevamente a pedir cuentas a esos empleados, a decir cómo trabajaron ustedes esa moneda que les confié. Algunas veces he comentado que muchas lecturas también hacen un llamado a nosotros como iglesia, como yo parte del clero, cómo hemos estado respondiendo a llevar ese mensaje de Dios a los demás, al pueblo, a los feligreses. O al contrario, hemos sido trabas totales para la gente. He escuchado con tristeza muchas personas que se acercan a la iglesia, llaman a las oficinas y parece que llamaran a una oficina de gobierno, a una burocracia, donde no se les atiende, no se les soluciona ninguna de sus necesidades. Es una tristeza que nuestra iglesia se esté convirtiendo a veces tan difícil, de una manera administrativa, tan difícil para las personas, para los feligreses, que puedan obtener al menos atención. Y ese es llamado para nosotros el día de hoy estas lecturas. Cuando Jesús venga nuevamente, ¿seremos esos empleados fieles que trabajaron sus monedas y originaron otras 10 monedas más? ¿O seremos como esos empleados flojos que no hicieron nada con la moneda? Tenemos un llamado el día de hoy. Y es para la iglesia y es para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con aquello que que Dios nos ha confiado? ¿Cómo estamos promoviendo el Evangelio, el mensaje de Jesús a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias? ¿Estamos ayudando? ¿Estamos cooperando? ¿O al contrario somos piedra de tropiezo para muchos? Pensemos el día de hoy entonces y pidámosle a Dios que podamos ser como aquellos empleados trabajadores dispuestos a invertir todo su tiempo, toda su persona en hacer lo imposible para que sea conocido Jesús, para que sea conocido ese reino de Dios al que estamos llamados nosotros, y que tengamos el gusto, la satisfacción de al final de nuestra vida decir como en aquella ocasión: solamente hice lo que tenía que hacer, pero lo hice, no lo dejé de hacer. Que el día de hoy sea un día de decisión, que le pidamos a Dios esa fortaleza para nosotros mantenernos siempre trabajando para expandir su reino. Que así sea.